Ya, ok. Entonces, para su control 6 les va a entrar colectores y sedimentos, ¿ya? En general, les recomendaría que este control lo aprovechen porque va a entrar igual poca materia. Colectores no es una materia tan compleja, así que pueden, yo creo, mejorar sus promedios con este control. Así que eso. Entonces, lo primero, ¿qué pasa con colectores? Eh, Recordemos que el objetivo primordial y principal del tema de colectores es transportar y conducir las aguas lluvias, ¿ya? Nosotros vamos a, todo lo que sea a que esté en las cunetas o lo que termine por entrar a los sumideros, nosotros lo queremos transportar y descargar en un punto final, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que esa agua que estemos recolectando llegue a este punto de descarga. En las últimas páginas, digamos, del PDF está este resumen que está bien bueno, está bien como concreto. Cosas generales, el diámetro mínimo para estos colectores suele ser de 300 milímetros. Eh, Tenemos los periodos de retorno, tanto para red primaria y red secundaria. Son entre 2 y 10 para secundaria, entre 5 y 10 para primaria. Y lo otro importante es el tema de las velocidades. Nosotros cuando estemos haciendo el diseño de esto, tenemos que verificar tanto velocidad mínima como velocidad máxima. Tengan en cuenta que para verificar velocidad mínima lo vamos a hacer siempre con el colector lleno. Y la velocidad máxima va a depender del material. No es lo mismo si nosotros tenemos un colector de hormigón que si tenemos un colector de HDPE. Cada uno de ellos tiene su particular velocidad máxima y tenemos que diseñar en función de eso. Y por otro lado, que también es importante que tengan, y no solo que lo tengan, sino que ojalá lo lleven armadito en la ATI, es como digamos, es toda esta geometría que tiene el colector, que son tuberías, por lo general tuberías circulares. Entonces, que tengan esta relación entre el ángulo teta y la altura, el área, el perímetro, todas esas cosas son muy importantes que las tengan, tanto en sus formularios como también en la ATI para que no se demoren en el proceso. Entonces vamos con el primer problema. El primer problema dice así, eh, tenemos un sistema de colectores, que es el que está acá. Este sistema de colectores consta de 5 subcuencas y 3 colectores, y nuestro punto de descarga es el punto D. Eh, Otra cosa importante es que estamos en la ciudad de Talca. Es importante porque para la hidrología nos importa dónde estemos. Em, Tenemos una tabla uno que nos presenta las propiedades de la subcuenca, tenemos el área de la subcuenca, el coeficiente de escorrentía de la subcuenca y los tiempos de concentración de cada subcuenca. Y en la tabla 2 tenemos las propiedades de los colectores, que es lo que ya sabemos, sabemos sus largos y sabemos sus pendientes. Esa es la información que tenemos de ellos. Y en este caso en particular, vamos a considerar un periodo de retorno de 5 años para el diseño de los colectores. Eso es un dato importante. ¿Qué es lo que nos piden? Dimensionar los diámetros de cada uno de los colectores. Vamos a usar el método racional, vamos a usar las ecuaciones que tengamos de caudal de velocidad y es importante que, digamos, esto es para el problema, un poco para su estudio, que indiquemos cuáles son los supuestos que tenemos que tener en cuenta para el uso de una u otra ecuación. Esto es muy importante porque esta materia de colectores, si bien es sencilla, está asociada a muchas ecuaciones y cada una de estas ecuaciones tiene como sus propias condiciones. No todas se pueden ocupar siempre. Y otra consideración es que el diámetro comercial aumenta de 50 en 50. Esto es un aumento típico en colectores que sean de hormigón, ¿ya? No es lo mismo para otros materiales. Y por último, el Manning de 0,014, que es el típico, valor típico para el hormigón. Entonces, tengo aquí una especie de un procedimiento, digamos. Eh, este procedimiento está basado en el procedimiento que está propuesto en el PDF, en el PPT de la profe, ¿ya? Pero está un poco acomodado para el problema particular que les estoy presentando.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que vamos a diseñar desde el colector más alejado al más cercano. ¿Por qué lo hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos así? Porque el colector que está más alejado tiene solo la influencia de la subcuenca que descarga en ese colector. Así que eso, siempre vamos a ir diseñando de lo más lejano a lo más cercano de nuestro punto de descarga. Luego tenemos que calcular los tiempos de concentración. En este caso en particular, los tiempos de concentración están dados. Si se fijan aquí, nos están dando cuáles son los tiempos de concentración de cada subcuenca. ¿Cuál es el detalle? Que cuando nosotros lleguemos al diseño del colector BD, eh, este colector BD no solo está influenciado por el tiempo de concentración que tenga la subcuenca 4 y 5, sino que también al tiempo de viaje que tenga el agua, tanto en el colector AB como en el colector CB y sus subcuencas asociadas. Entonces, para cuando estemos en el diseño del colector BD, tenemos que tener súper en cuenta ese detalle. Después de tener el tiempo de concentración listo, podemos entrar a calcular el caudal de diseño con el método racional. El Q igual C por I por A partido en 3,6. Para encontrar la intensidad, vamos a usar las curvas IDF con el enfoque de Bell y nada, ahí también tenemos que tener súper en cuenta, para esta parte es que tenemos que tener en cuenta los tiempos de concentración. Teniendo nuestro caudal de diseño, vamos a hallar el diámetro con la ecuación de Manning. Y luego seleccionaremos un diámetro comercial que se ajuste. En general nos va a dar un diámetro y ese diámetro nosotros al que vamos a elegir como diámetro comercial es el que esté inmediatamente, el que sea inmediatamente mayor en este aumento de 50 en 50. Y ya por último, cuando ya tengamos seleccionado el diámetro comercial, tenemos que verificar la velocidad mínima y máxima. ¿Por qué es importante verificar estas velocidades? Porque si nosotros tenemos un flujo que va muy lento, entonces el colector se nos va a empezar a llenar de sedimento. No va a alcanzar a empujar lo que tenga. Esto es para el autolavado del colector. Y por el otro lado, la velocidad máxima, podríamos tener problemas ¿cómo se llama? Eh, de erosión. Dependiendo del material, cada uno de los materiales está un poco pensado para funcionar a ciertas velocidades. Eso. Para el método racional, como siempre, tenemos nuestro coeficiente de escorrentía, nuestra intensidad, nuestra área, y para que este caudal que esté bien calculado y este 3,6 tenga sentido, necesitamos que todo entre en estas unidades, en milímetros hora, en kilómetros cuadrados. Con estas unidades y esta fórmula tal cual está acá, el resultado les va a dar en metros cúbicos por segundo. Por otro lado, recordar el tema de las curvas de IF, nosotros tenemos dos ecuaciones, una ecuación para tiempo de concentración mayores a una hora, mayores o iguales a una hora en verdad, y otra ecuación para tiempos de concentración menores a una hora. Si se fijan, en nuestros tiempos de concentración, todos son menores a una hora, cercanos a la media hora. Por lo tanto, ¿nosotros qué necesitamos? Por un lado, calcular esta precipitación que no tenemos, que es para un periodo de retorno de 10 años, a través de esta ecuación que es para una hora y reemplazar datos para encontrar esta precipitación. Luego, con eso podemos calcular finalmente la intensidad. Después tenemos una serie de ecuaciones. Tenemos por un lado para calcular el caudal de diseño, tenemos la ecuación 6.7.10 del manual de drenaje urbano. Y aquí es importante lo que les decía, y es que esta ecuación es una ecuación que está enfocada única y exclusivamente a que la altura del agua vaya a 0,8 D, ¿ya? O sea, si el agua no va así, esta ecuación no funciona. Entonces, nosotros ocupamos esta ecuación para poder encontrar ese diámetro que haga que la altura de escurrimiento sea 0,8 D. Eso es lo importante. Por otro lado, tenemos este cálculo de la velocidad que es para boca llena, ¿ya? Recuerden que les había comentado que la velocidad mínima se calcula eh, con el colector lleno, por lo tanto podemos ocupar esta ecuación que es la 6.7.12 del manual de drenaje urbano. Y lo otro que vamos a ocupar también va a ser el tema de los tiempos de viaje, que es el largo del colector dividido en la velocidad máxima, simplemente. Aquí están las tablitas, las típicas del manual de drenaje urbano. Recordar que estamos en Talca, así que vamos a ocupar los valores correspondientes allí.
Y con eso ya tenemos más o menos todos los elementos para poder entrar al problema. Como les había dicho, lo primero era que teníamos que empezar desde los colectores más alejados a los más cercanos al punto de descarga. Yo elijo entonces elegir con el colector AB, que se ve influenciado por la subcuenca 1 y la subcuenca 2. Entonces, como me aportan estas dos subcuencas, yo tengo que calcular, y yo primero quiero el caudal de diseño. Para el caudal de diseño necesito usar el método racional, y para el método racional necesito tener C, necesito tener la intensidad, necesito tener el área. Entonces, nuestro C, que va a ser un C ponderado, no va a ser más que el, el C1, el coeficiente de escurrimiento de mi subcuenca 1 por el área de la subcuenca 1 más el coeficiente de escurrimiento de mi subcuenca 2 por el área 2, todo dividido en la suma de las áreas. Al hacer el reemplazo de datos, obtengo este coeficiente de escurrimiento que es el que voy a ocupar después. Lo mismo con el área total, no es más que la suma de las áreas, que las voy a pasar a kilómetros cuadrados para poder usar el método racional con la fórmula que yo escojo usar. Luego tenemos la intensidad, que es el último parámetro que nos falta para el caudal. Como les decía, primero necesito conocer mi precipitación para una tormenta de 1 hora en un periodo de retorno de 10 años. Y esta fórmula me pide la precipitación máxima diaria por un periodo de retorno de 10 años, el coeficiente de duración y el coeficiente de frecuencia. Estos tres valores, que son estos tres datos que están acá, los obtengo, como les decía, de estas tablas. Acá, bueno, lo escribí porque está en la segunda tabla, está partida la tabla, pero me da 69,4. Acá busco para la duración de 1 hora para Talca, 0,143. Y acá para un periodo de retorno de 10 años en Talca, 1. Con esos datos, entonces yo puedo reemplazar y encontrar esa precipitación. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que mi subcuenca 1 y 2 tienen un tiempo de concentración de 32 minutos ambas. Y que el periodo de retorno, me habían dicho, o digamos, el periodo de retorno para el que voy a diseñar iba a ser de 5 años. Entonces, reemplazando en mi ecuación, en mi segunda ecuación, la que es para tiempos menores a 1 hora, reemplazo el valor que encontré recién, el 10,92, reemplazo el periodo de retorno de 5 años y reemplazo mi tiempo de concentración, que es de 32 minutos, para obtener 7,35 milímetros. Luego, con ese valor de precipitación, dividido en el tiempo de concentración, voy a tener la intensidad. Y mi intensidad me dio de 13,78 milímetros hora. Esto hice este cambio de variable, recuerden, porque yo quiero que esté mi intensidad en milímetros hora para ocupar esta forma del método racional. Y aquí no es más que reemplazar los valores que obtuve y llego a 0,075 metros cúbicos por segundo. Entonces obtuve ya el caudal de diseño para mi primer colector, para mi colector AB, para este colector. Luego, con esta ecuación que corresponde a la 6,7,10, que recuerden que es para asegurarme que la altura de escurrimiento es 0,8D, yo simplemente despejo, digamos, hago un solve con la TI para encontrar este diámetro, reemplazando el valor dependiente de mi colector, la rugosidad del colector y el caudal que acabo de encontrar por la hidrología. El diámetro que se encuentra con esto es de 0,322 metros, pero recuerden que el diámetro comercial que yo tengo que elegir tiene que ser como mínimo 0,3 metros y tiene que ser ir avanzando de 50 milímetros en 50 milímetros. Por lo tanto, me quedo con el diámetro de 0,35. Este es el diámetro con el que yo me voy a quedar finalmente. ¿Ya? Como forma análoga para resolver este problema, una vez yo tengo el caudal encontrado, puedo ocupar la ecuación 6,7,11 que está en las PPT, y que esta es una ecuación, es básicamente esta misma ecuación, pero despejada para el diámetro. Entonces, es simplemente calcular el diámetro eh, a partir del caudal de diseño, ¿ya? Y tiene las mismas condiciones. Cualquiera de las dos ecuaciones que quieran usar están ambas correctas. Así que eso, cualquiera sea el camino que quieran, va a estar bien. Una vez yo ya tengo el diámetro comercial, tengo que entrar a la verificación de las velocidades. Para la verificación de velocidad mínima, tengo esta ecuación
que es la ecuación que les había presentado de antes para la velocidad a boca llena, reemplazando el diámetro, la pendiente y el Manning, pues llego a la velocidad de 0,1, o sea, con 1, 1 metro por segundo, más o menos. Este valor está bien, puesto que es cerca de 0,9 metros por segundo, que es el valor recomendado que yo les decía, y es mayor a 0,6, que es el valor más pequeño que yo puedo aceptar para mi colector, para esto de la velocidad de autolavado. Así que en cuanto a velocidad mínima estamos bien. Luego, para la verificación de velocidad máxima, tenemos que volver a Manning. Y esta parte es importante. Eh, es importante porque acá tenemos estas ecuaciones que son las mismas ecuaciones que yo les presentaba aquí en el fondo. O sea, tengo mi forma para el área en función del ángulo teta. Tengo mi perímetro mojado en función del ángulo teta. Entonces, ocupando mi ecuación de Manning y reemplazando en el área y en el perímetro estas expresiones que yo tengo acá, llego a una expresión que es solamente dependiente de este ángulo, ¿ya? Así que puedo hacer un solve. Acá recomiendo, ojo, que no ocupen solve y que ocupen nsolve. ¿Por qué? Porque esta cuestión no es lineal necesariamente. El Manning suele traer problemas. ¿Y qué les puede pasar? Que ustedes hagan el solve y que se les demore, no sé, 2, 5 minutos a lo mejor en resolver y perdieron 5 minutos del control, ¿ya? Entonces, en general, les recomiendo que ocupen el nsolve porque el nsolve ocupa métodos numéricos, entonces es más directo el hallar el resultado. Al resolver, digamos, al hacer la solución de esta ecuación, encuentro un ángulo teta y este ángulo teta, al reemplazarlo en mi ecuación del área, llego a un área. Y con esa área yo puedo calcular la velocidad haciendo caudal dividido en el área. Y con eso me da 1,1 metros por segundo, que es menor a 3,5. ¿De dónde sale este 3,5? Si se fijan en el resumen, les dicen que la velocidad máxima es 5 metros por segundo, pero que depende del material. Si a ustedes no les dieran cuál es el material, si por ninguna razón tienen cómo asumir el material, entonces ustedes se quedan con el 5 metros partido segundo, porque es como lo estándar. Ahora, si ustedes conocen el material y les entregan la tabla, entonces ustedes tendrían que ir a mirar la tabla y ver para este material cuál es la velocidad máxima. En este caso, como yo sé que es de hormigón, para el hormigón tengo como máximo 3,5 metros por segundo. Así que eso, tip para que tengan el control. Si no saben qué material es, quédense con el 5. Si saben qué material es, tendrán que buscarlo en la tablita. Y eso, en ambos casos, la verificación me dio correcta, por lo tanto, todo bien. Este primer colector quedó listo y diseñado y dimensionado. Todo perfecto. Luego tenemos el colector CB, que es el segundo. En este voy a ir un poco más rápido porque básicamente es lo mismo. Mi colector CB tiene aportes de la subcuenca 3. Mi subcuenca 3, que es importante, que tiene un tiempo de concentración diferente, que es de 35 minutos. Así que nada, tenemos el coeficiente de escurrimiento, tenemos el área y tenemos el tiempo de concentración. La precipitación para una tormenta de 1 hora en un periodo de retorno y de año es la misma de antes, así que no hacemos más cálculo, es simplemente el mismo valor. Y en esta expresión, para la precipitación en 35 minutos para el periodo de retorno de 5 años, simplemente cambiamos el valor del tiempo de concentración. Solamente nos fijamos en ese valor que cambia. Y obtenemos 7,62 milímetros. Volvemos a calcular la intensidad de la misma forma que antes. Obtenemos 13,06 milímetros hora. Y con eso obtenemos este caudal a través del método racional. 0,044 metros cúbicos por segundo. Lo mismo, ocupamos la ecuación de caudal que para el caudal de diseño para poder encontrar el diámetro que satisfaga que la altura de escurrimiento en el colector es de 0,8 veces el diámetro y obtenemos a través del Solve un diámetro de 0,290 metros, que es, digamos, el diámetro comercial a elegir es 0,3 por dos razones. Primero, porque el mínimo diámetro comercial es 300 milímetros y porque además es justamente el diámetro comercial inmediatamente superior a esto. Entonces tenemos una propuesta de diámetro. Vamos a verificar. Entonces verificamos velocidad mínima con la ecuación de la velocidad, que es el Manning para boca llena.
reemplazamos valores y nos da 0,7 metros por segundo. Este es un valor relativamente bajo, pero que sigue siendo mayor al 0,6, que es nuestro caso más extremo, así que estamos bien. Igualmente, cuando tengamos valores de velocidad muy bajos, a lo mejor 0,61 o incluso menores a 0,6, lo más razonable sería eh, proponer un cambio o en la materialidad o en la pendiente, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque a lo mejor el problema que ustedes les pongan en el control no es de diseño, sino que es de verificación de diseño. Entonces a lo mejor a ustedes les dan los diámetros, les dan toda la información y ustedes tendrían simplemente que verificar diseño. Y si en algún lugar no les da correcto, ustedes van a tener que un poco dar la propuesta. ¿Qué hacemos? Reducimos el diámetro, cambiamos la pendiente, cambiamos el material del colector. Así que eso. Este es un poco el indicador que necesitamos para saber si hay que hacer un cambio de diámetro, si hay que hacer un cambio pendiente, etc. Nos va quedando la velocidad máxima, que se hace lo mismo. Tenemos la ecuación de Manning, tenemos las expresiones para el área y para el perímetro. Hacemos el NSolve, encontramos un ángulo θ, encontramos un área, verificamos la velocidad con caudal partido en área y nos da que es menor al máximo, naturalmente. Eso, este rapidito porque es más o menos lo mismo de antes. Y acá viene la parte, digamos, más importante porque suele ser la que se olvida en este control. Digamos, la gente suele obviar esta parte de los tiempos de viaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nuestro colector recibe aportes de la subcuenca 4, de la subcuenca 5, del colector CB y del colector AB. Entonces, vamos a tener tiempos de concentración asociados a la subcuenca 4, a la subcuenca 5. Vamos a tener tiempo de concentración asociado a la subcuenca 3 y el tiempo que esté viajando esa gota por el colector. Y lo mismo para ambos colectores, digamos, para la B y para el CB. Entonces, tenemos que hacer un poquito más para encontrar nuestro tiempo de concentración. Vamos a calcular los tiempos de viaje, que dijimos que era el largo del colector dividido en la velocidad máxima, y llegamos a 1,52 minutos y 1,90 minutos para el colector AB y para el colector CB. Entonces nuestro tiempo de concentración va a ser el máximo entre el tiempo de concentración de la subcuenca 4, el tiempo de concentración de la subcuenca 5, el tiempo de concentración de la subcuenca 1 o 2, que son iguales, por eso puse 1 nomás, más el tiempo de viaje del colector AB, o el tiempo de concentración de la subcuenca 3, más el tiempo de viaje en CB. Al reemplazar los valores, rápidamente podemos darnos cuenta que este va a ser el mayor, que resulta ser 36,9 minutos. Entonces, ese es el tiempo de concentración para el que vamos a diseñar. Para el coeficiente de escorrentía ponderado, hacemos el ponderado, o sea, el coeficiente de escorrentía multiplicado por el área que le corresponda, la suma de todo eso dividido en la suma de las áreas. Y eso nos da este tiempo de, este coeficiente de escorrentía. Para el área, la suma de las áreas, la precipitación de la tormenta de una hora, el periodo de retorno de año es la misma. Y acá sí tenemos que fijarnos para nuestra última precipitación en el tiempo de concentración, que es el que varía para este caso, con lo que obtenemos 7,78 milímetros. La intensidad de nuevo es la precipitación dividida en el tiempo de concentración, nos da 12,65, con lo que podemos calcular el caudal de diseño con el método racional, que nos da 0,167, que es el valor más alto hasta el momento que hemos obtenido y que es lógico, puesto que este colector recibe el aporte de dos colectores y de dos subcuencas. Uy, me perdí. Entonces, con la misma ecuación de delante, podemos obtener el diámetro a través del Sol. Obtenemos el diámetro de 0,479 metros, que el más cercano es 0,5 metros para el diámetro comercial. Así que esta va a ser nuestra propuesta. Con esto vamos a verificar el diseño. Verificamos velocidad mínima de nuevo a boca llena. Llegamos a 0,98 metros, que es mayor al 0,6, que es parecido al 0,9, un poquito mayor. Y luego verificamos velocidad máxima con Manning, con las expresiones de área y perímetro mojado en función del ángulo θ. Resolvemos para el ángulo θ, con el ángulo θ
Encontramos el área y con esta área podemos calcular la velocidad máxima haciendo caudal dividido en el área, que nos da 1,1, que es menor al 3,5 máximo que habíamos determinado. Y eso es todo, ¿ya? Si se fijan, es bien repetitivo, es más o menos bien mecánico, pero sí tiene un par de consideraciones importantes como el tema de las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones estamos usando? Estamos usando esta ecuación porque esta es la ecuación que funciona para que la altura de escurrimiento sea 0,8 veces el diámetro. Ocupamos este valor, esta expresión para el cálculo de la velocidad porque esta es la velocidad que se encuentra para un colector a boca llena. Y por último, la otra consideración es el tema del el tiempo de concentración, que por un lado el tiempo de concentración en este caso nos lo dan, pero podría ser que lo tuviésemos que calcular, eso es un detalle que pasé por alto. Eh, el tiempo de concentración en este caso es dado, pero podría ser que a ustedes en el control les pidan encontrar el tiempo de concentración. ¿Y cómo lo encontramos? Bueno, hay una serie de ecuaciones, en general la más usada es el tiempo de concentración para cuencas urbanas que está en el manual de drenaje urbano, el 4.3.18, que depende del largo, depende del N de Manen, creo que es, de la intensidad y de la pendiente. ¿Ya? Entonces, no me acuerdo si está la intensidad. Bueno, si ustedes les dan, si ustedes les piden el control calcular, lo más seguro es que les den una serie de opciones y que ustedes tengan que escoger la que mejor se ajuste a las condiciones de su problema. Hay algunos tiempos de concentración que tienen que ver con zonas rurales, otros que son para zonas urbanas, otros que tienen que para lugares montañosos. Ustedes, en función de la información que tienen, tendrán que saber elegir cuál es la ecuación que mejor les sirva. Y tener en cuenta los tiempos de viaje, que importan, ¿ya? Para encontrar el tiempo de concentración en un colector que tenga aportes de otros colectores. Eso. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera saber si hay alguna duda en alguna parte o si seguimos nomás. Yo tengo una duda, hermano, ¿podréis subir Dime. un poco donde calculáis la precipitación de ahí, justo del colector BD? No era un error de tipeo, es que justo había visto precipitación de 5,35, pero era para 36,9. Pero lo tenía en la ecuación, así que. Ah, sí, tenéis razón. Sí. Buena, buena, Si es que buena. me había surgido la duda, si es que se Sí. calcula por No, error. que aquí claramente lo que hice fue copiar en la tablet la expresión y cambiarlo, pero no le cambié el T de acá. Correcto. Sí, sí, no te Sí. preocupes, sí. Buena, buena. Gracias. Alguien me preguntó hace un minuto si los ángulos son en radianes. Sí, el resultado de esto te va a dar ángulos en radianes, efectivamente. Así que eso, para que tengan la calculadora en radianes. Está clave eso. Eso. Si no hay nada más, seguimos con la pregunta 2. Ya. Bueno, aquí les tenía como... eh, así me queda en el fondo el Manning para encontrar el ángulo teta, que eso era lo que me importaba. ¿Ya? En solve, la ecuación de Manning, el Q, el coeficiente, la pendiente, la expresión para el área, la expresión para la pendiente. Eso. Entonces vamos con la parte de seguimiento. Déjenme tomar agua. Ya. Entonces, para esta parte de sedimentos, el objetivo es analizar la capacidad que tiene la corriente de arrastrar partículas y erosionar el lecho fluvial. Eh, entonces, acá tenemos, en el fondo, tenemos dos formas de operar. Una forma que tiene que ver con cómo es la velocidad del flujo respecto a la velocidad máxima que es capaz de soportar el lecho tal que no se erosione. Y por otro lado tenemos eh, cuál es el esfuerzo de corte, o digamos, cuál es la resistencia al corte que tiene mi lecho respecto a el esfuerzo de corte que el flujo produce sobre el lecho. ¿Ya? Es un poco enredado, pero ahí vamos bien. Entonces tenemos dos criterios. Tenemos, por un lado, el criterio de velocidad crítica, que la velocidad crítica viene a ser este valor que está acá, y nosotros lo que tenemos
Esto creo que lo tengo explicado aquí. A lo mejor, así. El criterio de velocidad está aquí. Entonces ya, tenemos esta velocidad crítica que la vamos a encontrar a partir de esta velocidad dimensional, que hay varias formas de cómo calcularlo, ahí lo vamos a ir viendo. Y lo que nos importa a nosotros es encontrar este valor de velocidad. Y este es el valor de velocidad que nosotros vamos a comparar con la velocidad del flujo. Si la velocidad del flujo es mayor a la velocidad crítica, entonces hay arrastre. En cambio, si la velocidad del flujo es menor a la velocidad crítica, entonces no hay arrastre. ¿Ya? Eso es como lo clave. ¿Y qué pasa? Que este valor de velocidad dimensional, hay varios autores eh, que han propuesto formas de encontrarlo. Para el problema en particular, que ahí lo vamos a leer, nos van a pedir ocupar el método USM. ¿Ya? Así que ahí vamos viendo. Por otro lado, teníamos el criterio de esfuerzo de corte crítico, que como les decía, lo que buscaba era comparar el, este tau crítico respecto al tau, ¿ya? Y esto, así como está escrito, yo al menos, a mí me costó como entender exactamente qué quería decir cada cosa, pero lo tengo acá. En el fondo, el método el método de Shields, que lo que hace es compararnos el esfuerzo de corte crítico adimensional respecto a un esfuerzo de corte adimensional. El esfuerzo de corte adimensional viene a ser una propiedad del flujo, que depende de qué tan rápido viene el agua, de la densidad del agua, que es siempre igual, pero bueno, pero es una propiedad del agua, ¿ya? Es un esfuerzo que está haciendo el agua sobre el lecho a medida que va avanzando. En cambio, la resistencia o esfuerzo de corte crítico adimensional es una propiedad que tiene el lecho, ¿ya? Entonces, y bueno, esta propiedad que tiene el lecho va a depender de el diámetro de la partícula, ¿ya? Este diámetro de la partícula, y bueno, y otras cosas, pero en general el diámetro de la partícula es la que nos va a determinar cuánto es el esfuerzo que va a resistir sin erosionarse, ¿ya? Entonces, tenemos primero este esfuerzo de corte adimensional que se calcula con esta formulita, y que es como la forma estándar de resolver esta cosa. Nosotros encontramos este esfuerzo adimensional con esta fórmula, reemplazando valores sencillamente, pero luego lo que uno tendría que hacer es calcular el número de Reynolds, entrar a este gráfico con el número de Reynolds, encontrarnos con esta curva y donde sea que choquemos va a ser el esfuerzo de corte crítico adimensional, ¿ya? Y esta forma de resolver, si bien esto fue una innovación en su tiempo, es un tema lo del número de Reynolds, no es tan sencillo, de hecho tiene el problema que es como que estas cosas son interdependientes entre sí, entonces el número de Reynolds va a depender también del esfuerzo de corte, entonces nos estamos metiendo como en un bucle de cosas que no nos resuelven del todo el problema. Entonces aparece el diámetro, el diámetro adimensional, ¿ya? Y este diámetro adimensional nos viene a resolver un poco el problema de tener que entrar con el número de Reynolds y nos va a permitir encontrar, eh, o digamos de manera más sencilla, poder hallar cuál es este esfuerzo de corte crítico. Entonces nosotros tenemos dos expresiones. Tenemos por un lado esta, que es la que depende del número de Reynolds, que es la que queremos evitar, que es la que no queremos. Y tenemos por otro lado esta expresión de la derecha, que depende de cosas que sí conocemos. Tenemos el diámetro de la partícula, tenemos el peso específico del suelo, el peso específico del agua, la gravedad, y esto que siempre se me olvida el nombre, que es el, la viscosidad cinemática del agua. Eso. ¿Ya? Entonces, tenemos todas estas cosas, lo que nos va a permitir encontrar el diámetro dimensional. Y el diámetro dimensional, luego, yo puedo entrar a esta tablita de Chivichenko
y puedo encontrar el esfuerzo de corte crítico adimensional, ¿ya? Y resolvió el problema porque encontré el esfuerzo de corte adimensional y a través del diámetro adimensional, no ocupando Reynolds, puedo encontrar el esfuerzo de corte crítico adimensional. Esa es un poco la idea general de esto. Entonces vamos con el problema. Lo que nos piden es determinar la condición de movimiento incipiente en el lecho de un río de 200 metros de ancho y pendiente 0,2% con un coeficiente de Manning 0,025. El caudal medio que escurre es de 700 metros cúbicos segundo y nos dicen, utilice el método de Shields de esfuerzo de corte crítico dimensional con diámetro dimensional y con ello determina el diámetro crítico de movimiento. Ya, esto es una primera cosa. O sea, nos piden que a través de Shields eh, y del diámetro dimensional podamos determinar el diámetro crítico de movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Nos está pidiendo en el fondo encuentre el diámetro exacto para el cual eh, eh, tenemos, hay arrastre o no hay arrastre. Esa es un poco la idea. Y luego, además, con el método de velocidad de corte USM, determine la velocidad y el caudal críticos. Nos dan la viscosidad cinemática y nos dan acá un tip de que el ds, que es el diámetro de la partícula, es igual al diámetro medio, que no sé si se acuerdan, pero lo vieron en las clases. Entonces vamos, tenemos acá el resumen de los datos, tenemos el ancho, la pendiente, el Manning, el caudal y se me olvida el nombre, la viscosidad cinemática del agua. Eh, y tenemos acá, por este lado, tenemos el gamma del suelo y tenemos el gamma. Este valor del gamma del suelo lo recomiendo que se lo lleven en su formulario. Este valor, que es 2,6 toneladas fuerza por metro cúbico, es el valor del peso específico para el cuarzo. ¿Por qué ocupamos el cuarzo? Porque aquí tenemos que la mayoría de sedimentos que se arrastran, que vienen de la cordillera, son sedimentos familiares del cuarzo o digamos que vienen de este mineral, ¿ya? Entonces, ese es el valor que se utiliza. Vamos de a poco con lo que vamos necesitando. Entonces, habíamos visto recién que para el diámetro dimensional teníamos esta fórmula, que dependía del diámetro de la partícula, dependía del peso específico del suelo y del agua, de la gravedad y de la viscosidad cinemática del agua. ¿Ya? Tenemos todos los datos excepto el diámetro de la partícula, que nos dijeron en el enunciado que era igual al diámetro medio. ¿Ya? Y en el enunciado, aquí en la tabla 3, nos están entregando el diámetros medios y porcentaje en peso. ¿Qué es esta tabla en el fondo? Y fueron al río, tomaron una muestra, eh, hicieron un poco la granulometría de la cuestión, encontraron estos diámetros medios y me entregan en el fondo el porcentaje en peso que le corresponde a cada uno de estos diámetros medios de partícula. ¿Ya? Y obtengo esta cosa. Esta información podría ser que ustedes se las den como granulometría propiamente tal, en vez de ser porcentaje en pesos, que les den pesos. Así que eh, péguense una repasada y hagan, hay algunos ejemplos igual, entiendo. También material anterior que sí se pueden conseguir bacán, en donde, claro, tienen estas otras versiones. En este caso, si no me equivoco, en nuestro control del año pasado nos pusieron el diámetro medio y nadie sabía calcular el diámetro medio y fue muy triste. Entonces, diámetro medio. Esto está en las PPT igual, no es que la profe se lo haya inventado, sino que el diámetro medio de la partícula que va a tener este lecho, en función de estas dos columnas que nos acaban de entregar como dato, va a ser la sumatoria de los diámetros medios por su peso, todo dividido en la suma de los pesos. Es muy parecido a sacar el coeficiente de escorrentía ponderado, es un poco la misma idea, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que nosotros no tenemos los pesos, nosotros tenemos los porcentajes en pesos. Por lo tanto, podríamos, ¿cómo se dice? Simplificar esta forma a simplemente la sumatoria de los diámetros medios por su porcentaje en peso, ¿ya? Y ahí es como yo obtengo esta tercera columna que está acá. Simplemente multiplicando 2 por
0,04, 2 por, o sea, 5 por 0,15, 9 por 0,21, etcétera. Obtengo cada uno de estos aportes, los sumo y obtengo el diámetro medio, ¿ya? Hay algunos casos en donde el diámetro de la partícula no es el diámetro medio, sino que es el D85 o el D30 o el D50, ¿ya? Por eso les digo, péguense una estudiada a cómo se calculan todas esas cosas, qué significa cada cosa y cómo los obtienen, ¿ya? En este caso yo les presento, para este problema fue con el diámetro medio. Otro detalle importante que tienen que tener como del problema en sí, si se fijan o si leyeran acá, el ancho del lecho es de 200 metros. Eso es súper grande, ¿ya? Y si ustedes calculan la altura normal del agua para este caudal, para este coeficiente de Manning, pendiente, etcétera, vamos a llegar a una altura normal de 1,5 metros, que es mucho, mucho, mucho más chica que el ancho, ¿ya? Y cuando nosotros tengamos que el ancho es mucho, mucho, mucho más grande que la altura, podemos hacer esta simplificación, que el radio hidráulico es igual a la altura normal del agua, ¿ya? Esto funciona en el fondo porque, eh, si recuerdan, el radio hidráulico es área partido en perímetro, y si 2H es muy, muy, muy chico, al hacer la división de área a perímetro mojado, tenemos que eh, es B por H partido en B. Digamos, yo un poco lo que uno hace es despreciar esta suma. Entonces el radio hidráulico nos queda simplemente la altura, ¿ya? Eso es un datazo que hay veces que el ejercicio les dice como, no les da el ancho del lecho, pero les dice que es muy, muy, muy ancho. Entonces, cuando les digan eso, ustedes pueden hacer esta simplificación. Importante para el problema. Eso. Volviendo al diámetro dimensional, reemplazamos los valores, ya encontramos nuestro diámetro medio, lo pasamos a metro y llegamos a que el diámetro dimensional es 237,87. Con este valor entramos a la tablita de Chivichenko que les mostré delante para poder encontrar el esfuerzo crítico adimensional. Y se fijan, como nuestro diámetro dimensional es mayor a 150, el valor que va a tomar es simplemente 0,055. ¿Ya? Así como dato, como para que lo vean más. eh, Estamos un poco como en este mundo, como por esta zona. ¿Ya? O sea, de ahí en adelante, como que de aquí en adelante el diámetro dimensional, si lo relacionamos con el número de Reynolds, digamos, el diámetro dimensional está de aquí para la derecha. Como que en todo este mundo va a ser ya constante. ¿Ya? Eso es lo que está un poco pasando, para que entiendan un poco esta relación entre lo que tenemos por Shields con el número de Reynolds y lo que tenemos con el diámetro dimensional. Entonces encontramos nuestro esfuerzo de corte crítico adimensional, es 0,055, y tenemos esta expresión. Y esta expresión es bien del principio de esta cosa. Está... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, digamos, a partir de toda esta simplificación que venía a partir de la velocidad, nosotros llegamos a esta expresión, que si se fijan es la misma que está ahí puesta. Así que también, recomendadísimo que se la lleven. La relación entre el esfuerzo de corte y el esfuerzo de corte crítico, el esfuerzo de corte crítico y el esfuerzo de corte crítico dimensional. ¿Ya? Entonces, tenemos la expresión y con esta expresión nosotros podemos encontrar el diámetro crítico, o sea, exactamente el diámetro para el cual hay arrastre o no hay arrastre. Sabiendo que nuestro esfuerzo de corte crítico es el gamma por el radio hidráulico por la pendiente, y teniendo en cuenta la simplificación del radio hidráulico, llegamos a esta expresión al despejar el diámetro. Y reemplazando los valores, vamos a llegar que el diámetro crítico es de 34 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que para eh, diámetros de partícula mayores a 34 milímetros vamos a tener arrastre. Al revés. Para diámetros menores al diámetro crítico, vamos a tener arrastre. Claro, si es más grande el diámetro, necesitamos más esfuerzo o más velocidad para poder arrastrar. Eso.
para todo D menor a D al diámetro crítico, va a entrar en movimiento. Eso vendría a ser la primera parte del enunciado, que es que encontremos el diámetro crítico de movimiento. Ahora vamos a ver el tema de la velocidad de corte USM. Entonces, como habíamos visto aquí, ¿dónde lo vimos? Aquí. Teníamos esta expresión, esta forma que relacionaba una velocidad dimensional con nuestra velocidad crítica. Aquí la tenemos, ¿ya? Para esto, ¿qué era lo importante? Que si tenemos una velocidad del flujo mayor a la velocidad crítica, entonces tenemos arrastre, y caso contrario, entonces no vamos a tener arrastre, ¿ya? Entonces, la OSM se propone una forma de hallar esta velocidad dimensional, que viene a ser esta expresión que está acá, que es dependiente de la altura y que es dependiente del diámetro de la partícula, ¿ya? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es tomar esta expresión y sustituirla aquí. Y obtenemos esto, ¿ya? Esta no es más que tomar esto y colocarlo en la expresión de acá arriba. Y esta va a ser nuestra ecuación 1, por decirlo así, que va a depender de la velocidad crítica y que va a depender de la altura, ¿ya? Que esta altura es a priori no conocida porque no es la altura exacta del flujo, sino que es la altura crítica, ¿ya? Entonces, la siguiente ecuación la vamos a hallar a través de Manning. Entonces, tenemos acá Manning, el caudal por el Manning, por la raíz de la pendiente, y lo que podemos hacer es tomar una área y dividírsela al caudal, digamos, para llegar a una expresión de este estilo, pasamos el Manning a la derecha, pasamos la pendiente a la derecha, y una de las áreas la vamos a pasar por debajo del caudal para poder encontrar la velocidad. Es simplemente para eso. Al hacer el reemplazo de los valores, llegamos a que tenemos otra expresión que es dependiente de la velocidad crítica y de la altura del escurrimiento. Entonces ahí tenemos nuestra segunda ecuación. Y haciendo un solve para uno y 2 vamos a llegar, esto en la TI, vamos a llegar a una altura de 0,33 metros y una velocidad crítica de 0,857 metros partido segundo. Con esta velocidad, nosotros podemos encontrar el caudal crítico, o sea, el caudal exacto a partir del cual no tenemos arrastre y tenemos arrastre. Y esto lo hacemos como con la velocidad crítica que acabamos de encontrar y con el área calculada con el ancho del lecho por la altura que también acabamos de encontrar. Y con eso tenemos un caudal crítico de 63,54. Y se acabó el problema. ¿Qué es lo que nos estaban pidiendo? Recordemos, nos estaban pidiendo determinar la velocidad de caudal crítico. Y ahí está. Tenemos el caudal crítico, tenemos la velocidad crítica. Eso es. Si el problema también nos pidiera de que a través de este criterio de velocidad determinemos si hay o no hay movimiento, lo que tendríamos que hacer es tomar esta velocidad y compararla con la velocidad del flujo. Velocidad del flujo que la podemos calcular con Manning. Y eso sería todo. No hay más. Esta parte en particular de sedimento siento yo que tiende a ser bien enredada. Creo que no es tan sencilla como puede parecer a lo mejor en un ejemplo. Así que eso, yo entiendo que tienen dos ejemplos, creo, en el PPT de esta materia. Así que les recomiendo encarecidamente que los desarrollen, que lo hagan entre ustedes, que encuentren las soluciones, que estén de acuerdo en que está correcto y que vayan lo mejor preparados posible para el control. ¿Ya? Eso. Voy a dejar de grabar y son libres de irse los que estén listos y me voy a quedar a ver si alguien tiene duda un rato. Así que